Vamos a empezar con el tema de hoy, que son los duelos, las pérdidas y separaciones afectivas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Es un tema que de alguna manera, como dije antes, a todos desde algún lugar nos ha tocado o nos toca vivirlo, y tiene que ver con procesos, los duelos, con procesos psicológicos que atravesamos en situaciones de pérdida, muertes, abandonos o ausencias, ¿no? No todos lo experimentan de la misma manera, no todas las personas lo viven de la misma manera. Eso es muy individual y se experimenta de una forma subjetiva y tiene que ver con la historia de cada uno. En estas situaciones aparecen, digamos, síntomas de tipo físico, psíquico, muchísimos. Pueden ser miedo, angustia, culpa, shock emocional, tristeza, desazón. Son muchísimas e infinitos las características que aparecen asociadas a esto. Por otro lado, en realidad lo podemos pensar a el duelo como un proceso de elaboración y de adaptación a una nueva situación, ¿no? Como es un proceso, lo podemos pensar como si fuese una herida que tenemos y que necesitamos tiempo para que pueda cicatrizar. Ese sería como un ejemplo válido y gráfico para entender lo que es un proceso de duelo, ¿no? Es como que tener una herida y necesitamos de tiempo para que esto pueda sanar. El proceso y elaboración de duelo consta de 5 etapas o fases. Cada una tiene sus particularidades. A ver, en primer lugar tenemos la negación, ¿no? Es el impacto de la noticia o el principio de la situación donde la persona siente que no lo puedo creer, no puede ser, no es justo. La negación es un mecanismo de defensa que tiene nuestra psiquis para atenuar, para amortizar el dolor. Por momentos puede ser tan intensa esa negación que por ahí no podemos ni siquiera pensar o sentir, ¿no? Y es, como dije antes, un mecanismo de defensa. Nos da una tregua ante tanto dolor y ante tanto impacto, ¿no? Ante una noticia o situación que en realidad no es deseada. Esa sería la primera fase. La segunda fase tiene que ver con el enojo, con la ira, con la rabia, con un sentimiento propio de toda situación de duelo, que, como dije, puede ser por una pérdida, por una muerte, por una pérdida amorosa, por una separación afectiva, por una pérdida de trabajo, ¿no? Hay quienes experimentan una situación de duelo a partir de la pérdida de un trabajo que representa algo muy importante en su vida, desde cualquier orden, ¿no? Desde una empresa, un proyecto, digamos. No todos los duelos son iguales porque todos somos diferentes, pero sí necesitamos, en situaciones de pérdidas importantes, atravesarlos para poder salir endebles y firmes, digamos, ¿no? Si no, esto puede traernos consecuencias mayores que lo vamos a ver a futuro. En segundo lugar, hablábamos del enojo y la ira, que decíamos que hay que reconocerla, hay que aceptarla, asumirla y poder expresarla. Porque si nosotros la negamos, lo único que corremos el riesgo es de generar un mal mayor. Es como una especie de arma el enojo, ¿no? Es como un arma de supervivencia que nos propulsa a salir de esa situación de profunda tristeza. Estas 5 etapas o fases no es que son consecutivas siempre, ¿no? Muchas veces algunas se dan simultáneamente, en algunos casos no se dan todas, pero en general sí, son necesarias que se den para que los duelos puedan ser elaborados y para que de esto se pueda salir de una manera sana, pudiendo atravesar un dolor tan importante como los que hemos mencionado. En tercer lugar, tenemos otra fase que tiene que ver con lo que llamamos negociación, que es cuando la persona comienza a fantasear con posibilidades o soluciones ante la pérdida que sufrió.
Yo no sé si han experimentado, yo lo escucho con frecuencia cuando hay situaciones de duelo en el consultorio, que la gente en algún momento dice, bueno, a ver, siento que me estoy volviendo loco o loca, porque la verdad es como que todo el tiempo estoy pensando en las mismas cosas, ¿no? Como que la cabeza va y vuelve o repiten escenas, ¿no? Como si fuese una película, ¿no? Como que si rebobinaran todo el tiempo escenas vividas por ahí con la persona que perdieron o de la cual se separaron, ¿no? Y es como un sinfín de veces de repetir escenas, que esto es agotador. Por eso, y afortunadamente, esta fase es como una de las más breves, porque imagínense todo el día pensando hipótesis, soluciones, ¿no? Siempre está como la fantasía de que si hubiese hecho tal o cual cosa, quizás esto no hubiese sucedido. Bueno, esto tiene que ver con la parte de la fantasía, ¿no? Pero es agotador. Agotador porque en realidad no lleva a ningún punto que pueda revertir lo que sucedió. Entonces, bueno, esto es algo muy común que uno escucha y que es parte del proceso y necesario, ¿no? El rebobinar, el ir para adelante, para atrás, con recuerdos, con momentos, con parte de la historia. Es indefectiblemente necesario. Uno quisiera, quizás, si pudiese, ahorrarse alguna de estas fases o ahorrarse el dolor, pero inevitablemente, y lo normal y natural, es que estas cosas sucedan, que se pase por todas estas instancias, porque si no las consecuencias pueden ser negativas, ¿no? Si uno no tramita el dolor desde un lugar saludable, las consecuencias son nefastas. Vimos entonces el primero, que tenía que ver con la negación, la segunda fase, que tiene que ver con la ira, con el enojo, que dijimos de la importancia de reconocerlo y permitirse exteriorizarlo. El tercero, que tiene que ver con la negociación, que es con la parte de fantasear si algo se podía haber cambiado en el camino o en el transcurso. La cuarta, que tiene que ver con el miedo y con la tristeza, ¿no? Esta es una profunda tristeza ante estas situaciones donde la persona piensa que nunca más volverá a ser feliz, que eso que perdió no lo va a recuperar nunca, si es una persona que, bueno, que con ninguna otra será feliz. Cualquiera sea la pérdida o la situación, queda como ubicado en un lugar idealizado, podríamos pensar, donde siente que nada tiene sentido, ¿no? Y que es importante poder atravesar esto, porque mucha gente digamos, si esto no lo supera, queda como atrapado en una situación donde muchas veces aparece la culpa, el autorreproche, y esto conduce posiblemente a una depresión. Entonces, en este punto, donde aparece esta sensación, es como la idea de que ya nada va a ser como antes. Y realmente nada va a ser como antes, va a ser distinto, pero no como antes. Bueno, el poder aceptar esta parte es lo que nos permite como también propulsar y continuar en este proceso de elaboración. La última fase es la de la aceptación, ¿no? Esta es la quinta. La de la aceptación, que es un proceso que venimos viendo que es muy complejo, porque yo voy diciendo el 1, el 2 y el 3 como si fuese, es muy complejo este proceso. Pensemos que los duelos normales pueden llevar de elaboración entre 6 meses y 2 años como máximo, ¿no? Aproximadamente, para establecer como un tiempo límite. Este es el tiempo que llevan los duelos normales. Después vamos a ver que si esto no se cumple, se tornan duelos patológicos, ¿no? O no resueltos, digamos. Entonces, la resolución lleva ese lapso. No todas las personas somos iguales, no todos los transitamos de la misma manera y no en todos se dan las etapas, como dije, consecutivamente. Muchas veces se superponen, muchas veces son simultáneas algunas de estas. Pero es una manera gráfica de poder entender y establecer que estas situaciones que se van experimentando son normales, ¿no? Dentro de este lapso de tiempo. La última, que tiene que ver con la aceptación, en realidad tiene que ver con el punto culmine donde uno puede asumir y aceptar que la pérdida en sí es parte de la vida, ¿no? Es cuando uno dice, soy uno más, me pasa esto que le pasa al otro, ¿no? En la vida siempre estamos perdiendo cosas, de alguna manera perdemos juventud, perdemos amigos, perdemos trabajos,
también ganamos otras cosas, pero me refiero que en este caso una pérdida, un abandono, una muerte es algo más que forma parte de la vida. Por eso habrán visto que siempre tiene mucho que ver, siempre estamos atravesados por la cultura, el tema de los rituales, ¿no? Que cada lugar, cada cultura desarrolla, a veces, por ejemplo, ante las situaciones de pérdida física, cuando muere un ser querido, ¿no? El tema de por ahí los velorios, que bueno, en este caso, con esto de la pandemia, obviamente no se pueden hacer, y que dificulta también la elaboración del duelo, ¿no? Que es esto de poder ver al otro, esto de poder verlo, es como poder, o colabora a poder asumir que el otro está en otra situación, el ver. Por eso piensen, yo recuerdo, ¿no? Asociado a esto, en la época de los desaparecidos, ¿no? Qué terrible, esos duelos interminables, indefinidos, porque esto de no ver al otro generaba como una falsa ilusión de que en algún momento podía aparecer, en algún lugar podían estar. Por eso la importancia de los rituales que cada cultura tiene, porque colaboran a que uno pueda elaborar, en caso de pérdidas físicas, bueno, el dolor que provoca la falta de un ser querido, ¿no? Vieron que, por ejemplo, en Norteamérica es muy común, por eso digo que a veces ayuda muchísimo esto, ¿no? Cómo la cultura concibe el tema de la muerte, ¿no? Allá preparan como un catering, como una despedida, como que hasta la celebraran de alguna manera, como que pasan una vida mejor, ¿no? Bueno, esto no sucede acá y nosotros lo vivimos desde otro lugar. Pero digo, tiene mucho que ver los rituales porque de alguna manera colaboran a poder elaborar el duelo de una manera saludable. Ayudan, colaboran con la aceptación, que es este último paso, que es el que da lugar a poder transitar un duelo de manera saludable, podríamos pensar, ¿no? Con todo lo que implica, con el dolor, con la angustia, con la tristeza, con los cambios de humor, porque vamos a ver que esto afecta en distintas áreas. La posibilidad de elaborar un duelo de manera sana, sea una separación de pareja, sea la pérdida de un ser querido, porque se murió, porque se fue, lo que fuese, permite crear herramientas saludables a futuro para que podamos enfrentar otro tipo de situaciones que seguramente va a haber, que pueden ser futuras frustraciones, ausencias, situaciones difíciles. Así que esa es la importancia de poder elaborar bien un duelo, ¿no? Es decir, a veces podemos obviar y querer pasar por alto y no aceptar ciertas cosas que nos pasan, por ejemplo, en la instancia que hablamos de la fase de la aceptación, pero la verdad que tiene un costo muy alto no aceptar, porque tiene consecuencias nefastas, tiene consecuencias desagradables. Así que atentos, ¿no? Obviamente que esto es un proceso en gran medida de orden inconsciente, hay una parte que es consciente y esta es la que tenemos que utilizar para tratar de superarlo lo mejor posible. Hay otras que no las podemos manejar y que a veces nos pueden superar, ¿no? Y que a veces pueden determinar que un duelo no esté resuelto y se torne patológico. Por eso tenemos que estar atentos en lo personal y en las personas que están alrededor, a por ahí algunas cosas que vamos a mencionar para tener en cuenta en caso de que esto suceda y de que el duelo, digamos, haya dejado consecuencias, es decir, se haya tornado por no estar resuelto en síntomas emocionales o hasta en conductas psicopatológicas que pueden llegar a durar meses y a veces años. Por eso es importante estar atentos a esto. Yo quería hacer mención a algo que me parece muy importante y que también está relacionado con este tema de los duelos, que tiene que ver con los duelos que se dan en relación a las separaciones afectivas, ¿no? Cuando las parejas se separan y hay niños de por medio. Esto me parece muy importante porque es algo bastante frecuente que sabemos que sucede y es muy importante colaborar con este tema en relación a los chicos. A ver, es importante no negar, es importante no minimizar los duelos en relación a los niños. Yo entiendo que a veces, por querer evitar un dolor, muchas veces se le oculta cosas, se les miente. Cuando digo ocultar, estoy hablando
de cuestiones centrales importantes, ¿no? A ver, si los papás se separan, bueno, hay que hablar de esto si tomaron la decisión. Y digo esto porque en muchos casos inventan excusas. No, papá se fue a vivir a lo de fulano porque en realidad tiene mucho trabajo y le queda más. Digo, cosas así que en realidad no colaboran. Es decir, los niños son como cajitas de resonancia que perciben todo lo que sucede alrededor. En la medida que uno no es claro, como también a veces ha sucedido en casos por ahí que fallece un abuelo, un tío, y no se les dice la verdad, los niños perciben lo que sucede alrededor. Y esto lo único que hace es alimentar, digamos, que su cabecita empiece a lucubrar situaciones y que sea un desgaste innecesario. Es decir, hay que hablar con la verdad, acorde a su edad, y transmitirles lo que sucede, porque de esa manera uno les da la posibilidad que también puedan tramitar el duelo de una manera sana. Entiendo que a veces los padres quieren evitar un dolor, pero a veces es un mal mayor, ¿no? La mentira o el engaño. Siempre acorde a su edad hay que hablar y dar la información necesaria. Pero hay que darla, es lo que sucede. También está bueno que los padres puedan hablar de esto porque al hablar les dan la libertad de que ellos también puedan aprender a expresarse. Porque si los papás por no hablar de lo que sucede mienten y ocultan, ellos van a terminar adquiriendo las mismas conductas. Entonces, si los niños logran resolver las primeras situaciones de duelo que tengan, sean separaciones en relación a sus padres, sean pérdidas de un ser querido, desde un inicio, de una manera saludable, seguramente van a tener muchísimas herramientas a futuro para poder enfrentar otras situaciones complejas que se les presenten en la vida, que de hecho se van a presentar. Sean pérdidas, ausencias, frustraciones, las que fueren. Siempre digo que cuando hay separaciones de los papás, obviamente es muy difícil, porque se separan como padres, como pareja, perdón, no como padres. Esto tiene que estar claro, ¿no? En primer lugar, plantearles a ellos que los aman profundamente, aunque resulte obvio, es necesario decírselos, que los aman profundamente, que esto que sucede de la separación entre ellos no tiene que ver, no son responsables con ellos, ni ellos pueden hacer nada para que esto cambie, ¿no? Esto es quitarle un peso porque muchas veces tienen la fantasía que pueden hacer algo por unir a sus papás. Y que van a seguir siendo papá y mamá y que esto no cambia. Por otro lado, es un proceso individual de cada uno de los adultos tratar de elaborar y resignificar la relación que han tenido, ¿no? ¿Qué les ha dejado esa relación como padres y esa relación de pareja a cada uno? Es importante no referirse al otro delante de los chicos. Esto es para preservarlos es fundamental porque es muy común, a veces es difícil manejar las emociones, pero es muy común que los chicos formen parte de este ida y vuelta y queden en el medio, o que a veces sean puentes de comunicación. Bueno, decirle a tu padre que te dé a vos la plata de, por ejemplo, ¿no? O decirle a tu madre que no, estas cuestiones tienen que quedar entre adultos y solamente de los padres y madres para con los hijos es la relación que los involucra a ellos directamente. Las cuestiones de adultos tienen que ser tratadas entre adultos. El tema del dinero no tiene que ser algo que les compete y si hay algo en lo que no están de acuerdo, solo ellos son capaces de acordarlo. Siempre hay que preservarlos y tienen que estar por fuera. Porque el duelo lo van a atravesar, o sea, el extrañar, el no convivir, ya es un proceso de duelo, el que sus papás no vivan juntos. Lo otro es algo extra que les corresponde a los adultos. Sé que es difícil, sé que es un proceso complejo, que es doloroso, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para poder preservarlo, ¿no? Yo he visto a lo largo de los años en realidad algo que es sorprendente, ¿no? Muchos casos donde por ahí se separan y donde los papás comparten con sus hijos, por ahí en algunos casos compartían muchas experiencias antes conviviendo, pero en otros no, pero se enriquece la relación a partir de la separación con los hijos, porque por ahí comparten, esto particularmente, ¿no? Me contaba el otro día un paciente con un niño de 5 años, o sea, él todos los días obviamente estaba en su casa cuando convivía con su exmujer, pero en realidad ahora, que hace un año están separados,
comparte con su hijo y tiene una relación mucho más intensa porque juegan, porque el tiempo que están, la calidad del tiempo es superior a la cantidad. Entonces, importa la calidad, no tanto la cantidad, que a veces a los padres yo veo que les preocupa. Obviamente que es algo importante cuando escasea el tiempo de compartir, pero es muy importante la cantidad, porque es la calidad de tiempo. Porque si estoy todo el tiempo, pero en realidad no interactúo, no hablo, no pregunto, y en realidad es poca la comunicación, ¿no? Es como un tiempo vacío, no es rico. Entonces, eso a tener en cuenta me parece que es importante para ayudar, en este caso, a los niños y también para facilitarle a los adultos el proceso individual que tienen que atravesar. Se separan, como dije, como pareja, no como padres. Como padres, ahí tienen un trabajo extra, ¿no? Tienen que resignificar la relación desde otro lugar, hacer un nuevo encuadre, determinar y acordar y negociar cuestiones que tienen que ver con los hijos y seguir adelante porque padres van a ser toda la vida. Entonces, cuanto mejor relación tengan los hijos, mejor la van a pasar. Esto es importante, dejarlos por fuera de todo conflicto. Porque muchas veces terminan siendo como trofeo, ¿no? Y esta es la parte dañina, esta es la parte lastimosa. No a veces el que se separen, porque cuando hay relaciones que son malogradas, en realidad es un índice de buena salud poder estar separados, porque van a estar bien los hijos en la medida que los padres estén bien, van a ser felices en la medida que vean a sus padres felices. Así que eso me parece importante remarcar por otro lado, ¿no? La importancia de poder colaborar con los niños a que puedan elaborar un duelo de la manera más saludable posible. En relación a los adultos, bueno, ¿cuándo tenemos que pedir ayuda? Cuando vemos que a través del tiempo, pasa el tiempo y los síntomas persisten, ¿no? Los síntomas pueden ser muchísimos. Algunos están relacionados por ahí a conductas, ¿no? Qué sé yo, puede haber conductas de pérdida de energía, desanimados, trastornos para dormir, para comer, pérdida de interés. Cuando esto es normal durante un periodo lógico, acotado, pero cuando estos síntomas se apropian de la persona, se apoderan de la persona, bueno, ahí ya corremos el riesgo que se transforme en algo psicopatológico, ¿no? Que pueda caer por ahí en una depresión. Hay gente que a través del tiempo, por ejemplo, la culpa y el autorreproche ocupan un lugar protagónico y no pueden salir de ahí, de ese lugar, y recaen en situaciones de depresión, como tantas otras patologías puede haber, ¿no? Pueden caer, digamos. Este es un ejemplo que doy. Es normal que aparezcan sentimientos como dijimos, de angustia, de tristeza, de ira, conmoción, un shock emocional, tristeza, todo eso es normal. Pero cuando esto persiste en el tiempo y queda como enquistada la persona en ese lugar, ahí es donde se dificulta, digamos, la elaboración del duelo, ¿no? Que un duelo pueda ser elaborado saludablemente, podríamos pensar, y que no tenga consecuencias mayores. Hay gente que llega a tener también trastornos de tipo físico, ¿no? Taquicardia, bueno, bajan extremadamente de peso, o en algunos casos a la inversa, ¿no? Yo recuerdo el caso de una paciente que había perdido a su mamá y ella tenía un peso acorde, y cuando yo la empiezo a atender, su mamá había muerto aproximadamente hacía 8 o 9 meses, no llegaba al año. Y recuerdo que en ese lapso, cuando ella me cuenta, una de las cosas que plantea, aparte de estar triste y angustiada, es que había aumentado mucho de peso, ¿no? Era increíble, porque en ese lapso de tiempo ella había aumentado impresionantemente una cantidad de kilos que podría decir que alcanzaba el peso de la madre, ¿no? Es como que había, digamos, había como asimilado a su madre en kilos, digamos, ¿no? Como que este duelo, que en la relación tan simbiótica que tenía con su madre, que esto creo que es lo que también complicó la elaboración del duelo, la había prácticamente asimilado en kilos, es decir,
era ella más su madre, ¿no? Bueno, esto para que veamos que a pesar de que estaba en un lapso lógico de tiempo, había algo del orden, digamos, de lo patológico, porque ya había una relación que tenía ciertas características patológicas con su mamá, ¿no? Una mujer adulta no tenía una relación absolutamente de dependencia con su madre. Entonces, estas cuestiones son lógicas. Ahora, cuando persisten en el tiempo, ahí es cuando tienen una señal de alarma. Cuando también aparecen, digamos, síntomas físicos como pueden ser taquicardia, mareos, sentimientos como de malestares estomacales, falta de aliento, hiperventilación, digo, muchas cuestiones que están aparejadas con lo físico. En relación a la conducta también, ¿no? Bueno, la angustia, que es algo, como dijimos, normal, ¿no? Que puede aparecer el llanto. Hay gente que se torna muy agresiva, muy irascible. Cuando estas cuestiones pasan a ser alarmantes y pasan a manejar la vida de la persona, no sé, el abuso, por ejemplo, de drogas, el abuso del alcohol. El alcohol es un depresivo y cuando alguien está mal y recurre al alcohol, en realidad esto lo que hace es entorpecer más la situación, porque lo que hace es deprimirlo aún más. El abuso de psicofármacos, por ejemplo, ¿no? Es otra de las cuestiones que yo lo he mencionado en otras oportunidades y se ve con mucha frecuencia y, bueno, realmente no es algo que colabore en absoluto a estas situaciones. Así que, bueno, en la medida de lo posible tomar en cuenta estas cuestiones como señales de alarma para ver que hay que pedir ayuda. Bueno, ahora antes de terminar, porque siempre queda un montón en el camino, voy a interactuar, voy a leerlos un ratito, a poder intercambiar ideas. Hoy se está pasando muy rápido, porque el tema es muy largo y muy interesante. A ver, bien. Acá dicen, no sabemos con quién estamos enojados, posiblemente con las injusticias de la vida. Claro que sí, porque así se vive, como si fuese algo totalmente injusto. Acá dice, duelo por la pérdida de la normalidad. Sí, también, por supuesto. Por ejemplo, ahora nosotros vivimos en un estado de duelo, todos de alguna manera, porque estamos perdiendo cosas, ¿no? De distinta índole, en mayor o menor medida. Perdemos compartir, hay gente que pierde trabajo, hay gente que pierde seres queridos, perdemos proyectos, perdemos, como dije antes, de compartir. Claro que sí, claro que sí. Estamos en una situación de duelos todos, los argentinos y el mundo entero, porque esto es algo que la pandemia atraviesa y afecta a todos. Acá dice, el rumiar es necesario para poder elaborar. Exactamente, el rumiar es este ida y vuelta, ¿no? Esto de que esas situaciones en los duelos que genera como cierto estrés y agotamiento de estar pensando y recordando, yendo y viniendo. Y también hay otra cosa que suele aparecer en las situaciones de duelo o pérdidas afectivas, donde de repente me ha pasado con varios pacientes en situaciones donde vienen y dicen, me pareció verlo, por ejemplo, alguien que murió o alguien de quien se separó, me pareció verlo y era él o era ella, ¿no? Digo, esto también aparece como parte del proceso. Uno cree como tener la fantasía de ver al otro, que tiene que ver más con una cosa, una expresión de deseo, ¿no? De recuperar esto perdido. Pero muchas veces nos pasa esto de querer ver al otro, ¿no? Que por ahí no está, porque partió, porque murió, porque ya no está. A ver. Dice, se enojan muchas veces con Dios, lo insultan, sí, bueno, muchas veces se buscan responsables. Acá dicen, duelo por una enfermedad también. También porque muchas veces una enfermedad provoca un cambio de situación, ¿no? A veces los duelos, digamos, hasta se generan duelos cuando, o como una situación de duelo de otro orden, pero no deja de ser un duelo, un cambio de situación, ¿no? Cuando alguien por ahí se jubila, por ejemplo. Mucha gente que pasa por todo un proceso, que a pesar de que se quería jubilar, se angustia, se deprime, porque bueno, es como un cambio de situación. Entonces, ese proceso de adaptación es el duelo.
La cuarta etapa es la más dura, sí, claro que sí, que es la de la tristeza, la del miedo, la de la incertidumbre del futuro, de cómo hacer uno, cómo, ¿no? Cómo sobrellevar cuando uno pierde un ser querido, el pensar que esa persona no va a estar y que nada de lo que uno haga lo va a poder revertir, ¿no? Ahí ya sería poder llegar a la aceptación y al asumir. Pero el cuarto, es verdad, es el más duro. La tristeza es la aceptación de lo que se pierde. Ante una separación tienen temor a quedar en soledad y a pensar que nunca más formarán pareja. Claro que sí, sí. Estos son los temores que aparecen, ¿no? En relación a la incertidumbre del futuro, ¿no? Porque aparte siempre se dan las separaciones afectivas también, algo que es del orden de la idealización. Y también en las pérdidas físicas, ¿no? Cuando por ahí muere una pareja, también y no hay peor cosa que para un proceso de duelo que realmente haya una muerte concreta, digamos, física. Porque no hay posibilidad digo, alguien que, digamos, que ha partido, es muy difícil enojarse con alguien que no está. Sin embargo, cuando hay pérdidas afectivas, por ahí, es doloroso, pero bueno, el otro está. Entonces hay como un ida y vuelta entre el enojo y la idealización. Cuando alguien parte, es como mayor la idealización que el enojo que pueda haber. Acá dice, los indios dicen que el muerto se lo llora 1000 días y 1000 noches. Freud hablaba de 3 años. Sí. Bueno, yo cuando hablo de tiempos, obviamente nunca nada es tan esquemático, ¿no? Es aproximado y cada uno es distinto, pero sí cuando ya algo excede en el tiempo, cuando ya, digamos, el tiempo transcurre, pero los síntomas siguen como ya apoderándose de la persona, ahí sí tenemos que pensar que algo no está funcionando bien y hay que pedir ayuda. El ritual es muy necesario, como sociedad tenemos el traumatismo extremo de los desaparecidos, exacto, que es a lo que me refería antes, ¿no? En el caso de tener un familiar enfermo se va elaborando el duelo. Claro, hay como una preparación previa, ¿no? Hay como una separación previa que quizás, o sea, no, a ver, no es que ayuda a la preparación. Quizás el shock emocional no es tan grande, pero bueno, el duelo hay que atravesarlo igual. Que lo mismo sucede a veces en las parejas, ¿no? En las relaciones de pareja a veces el duelo, quizás generalmente una de las partes lo comienza antes de que termine, porque generalmente uno de los dos es más negador que el otro, ¿no? Entonces quien lo niega, por ahí no pasa nada, y quien es más consciente y por ahí propone la problemática, la plantea, es quien viene como elaborando el duelo de antemano, ¿no? Esto no quita que una vez de que se concreta la separación, el duelo esté resuelto, pero bueno, está como más atenuado en algún punto porque ya estaba como iniciado. ¿Todos pasamos por las 5 etapas o puede alterarse algunas de ellas? No, a ver, ni todos lo vivimos igual, ni es una etapa detrás de otra. A veces sí, a veces no, y puede que alguna etapa no. Es decir, no es tan gráfico y tan concreto. Pero en general son necesarias que se puedan dar esas 5 etapas. Algunos tienen alguna más larga que otra, pero para poder superar y elaborar un duelo de manera saludable, que no tenga consecuencias posteriores. Importante no resistirse al dolor para llegar a la aceptación, sí, porque lo único que trae el resistirnos y el negarlo es que se torne en otra cosa, ¿no? Que es ahí cuando aparecen. ¿Vieron que hay gente que a veces ante situaciones terribles siguen como que no hubiese pasado nada? Que uno dice, pero ¿cómo? Pareciera que no le importa. No, muchas veces no es que no le importa. Muchas veces su mecanismo de defensa de la negación está como intacto y lo único que hace es como que nada pasara, pero la realidad es que las consecuencias por otro lado aparecen, ¿no? Muchas veces en síntomas físicos, ¿no? Por eso es necesario a veces esto que digo de poder permitirse estar angustiado, sufrir, porque es lógico, porque hay algo, hay una pérdida, y poder exteriorizarlo. La vida nos enfrenta continuamente a la posibilidad de pérdidas. Exactamente, este sería lo que uno llega a asumir en la etapa número 5, que es la de
la aceptación, ¿no? Es darnos cuenta que en realidad no es más ni menos que parte de la vida, ¿no? Está implícita la pérdida en la vida, ¿no? De una u otra manera. ¿El arte puede servir para expresar estos estados de ánimos? Escribir, por ejemplo, claro que sí. Es una manera de poder tramitar todo, expresar todo lo que uno siente. El arte, la música, todo eso ayuda muchísimo. Es necesario pasar, decía, bueno, podemos saltear. Aparte no es algo consciente que uno diga salteo esta, salteo la otra, no, esto es un proceso inconsciente. Sí podemos conscientemente estar atentos a lo que nos pasa y a cómo lo vamos transitando, porque en caso de vemos que estamos detenidos en una situación, como decía, de síntomas físicos o emocionales, bueno, ahí tenemos que pedir ayuda, porque quiere decir que en alguna de estas fases en una de estas fases quedamos bloqueados. Y si quedamos bloqueados, esto obstaculiza el poder transitar todo el proceso completo. Coincido con Norma, a mí me ayudó el teatro a superar la muerte de mi hijo más pequeño. Igualmente, después de varios años llegué a esa actividad. Claro que sí. Claro que sí. Es una manera de poder sublimar. La forma en que los padres se enfrentan los duelos influye en el de los hijos, totalmente. Excelente la importancia de que el niño se le hable con la verdad. Hay parejas que ponen a los hijos en el medio de las peleas y son los niños los que sufren. Esto se ve con frecuencia, ¿eh? Acá dice, la paciente llenaba el vacío comiendo. Exactamente. Esta paciente de la cual hablaba, ¿no? Llenaba su forma era comer compulsivamente, ¿no? Y llegó en el transcurso de meses a recuperar a su madre en peso, digamos. Era como una manera de conservarla, ¿no? Una forma patológica, obviamente. A veces los adultos están transitando su duelo y resolviendo la situación y no se dan cuenta de cómo lo atraviesan los niños. No lo juzgo porque hacen lo que pueden, claro que sí. Es verdad, es que ese es el punto, no juzgamos, estamos atentos. Es importante tener en cuenta estas sugerencias para estar atentos en situaciones personales o cercanas. Mira, acá dice María Rosa, yo el llanto del bebé parecía escucharlo, claro que sí. Bueno, esto tiene que ver con este rumiar del cual hablaban, ¿no? En esta parte del proceso donde uno cree ver al otro, cree escucharlo, ¿no? Es la parte como de resistencia a que esto está sucediendo o que pasa. ¿Qué pasa cuando alguien no realiza el duelo y pasa el tiempo? Y bueno, sucede esto, ¿no? Se tornan en realidad en síntomas emocionales o hasta en trastornos psicopatológicos que pueden durar meses o años. Por eso es importante, porque de alguna manera se manifiesta, es inevitable. Por eso cuando es importante estar atento a síntomas que pueden persistir en el tiempo. Si la angustia persiste durante el tiempo, y la persona no puede superarlo, bueno, entonces ahí hay que pedir ayuda. Después de una separación muy traumática, empecé terapia y fue la mejor decisión. Hay que pedir ayuda y es necesario. Claro que sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer entonces el cierre de hoy, que como siempre digo, el tiempo es breve, pasa volando, pero me parecía interesante tratar de abordarlo desde distintos lugares, porque en definitiva son pérdidas, sean las separaciones afectivas, sean situaciones de abandono, sean separaciones por pérdidas físicas de seres queridos, sí o sí, digamos, hay que atravesarlo, ¿no? Es inevitable. Acá dicen, pensé que había logrado aceptar una pérdida sin atravesar las etapas anteriores y después me llevó mucho de la negación y la tristeza. Hay que permitirse transitar todos los estados. Claro que sí. A veces sucede algo también, ¿no? Hay personalidades que son muy autoexigentes, entonces no se permiten, ¿no? Y bueno, hay que permitirse, porque hay que entender, a veces descentrarse de uno mismo y ver la situación y la escena y darse cuenta que es normal, que si nos pasan cosas que duelen, bueno, nos permitamos estar mal. Hay que permitirse estar mal, hay que permitirse expresarse, si uno está triste llorar, si está enojado, exteriorizarlo. Una cosa es que esto, bueno, se cronifique, persista en el tiempo. Entonces ahí, bueno, habrá que buscar ayuda, pero
sino ante situaciones concretas, permitámonos sentir y expresar lo que nos pasa. Porque también teniendo hijos, estamos dando un ejemplo de que ellos también se permitan expresarse. Si no, esto lo único que hace es que generen como una inhibición. Entonces, pensemos, eso por otro lado, estar atentos, ¿no?, a las necesidades físicas, al tema más allá de estar transitando un duelo y que sea muy difícil, el tema de la alimentación, el tema del descanso, que es tan importante, el tema de si hay consumos de alguna otra cosa, como puede ser alcohol, drogas o psicofármacos, por más que sean recetados también, ¿no? Atentos a esto en el tiempo, que sea controlado bajo prescripción médica, siempre digo, porque esto se ve siempre y cada vez más, el tema del uso y abuso de psicofármacos, que en realidad suele traer un problema mayor. El tema del alcohol también lo menciono porque muchas veces en situaciones de duelo esto lleva a problemas mayores, ¿no? Es como, bueno, la copita que me relaja y en realidad, como dije antes, es un depresor que lo que suele hacer es generar un cuadro más complejo, si esto se adopta de manera frecuente. Hay que evitar también tomar decisiones importantes y trascendentes cuando uno está transitando un periodo de duelo, ¿no? Cuando digo esto, tratar de esperar, no sé, un año podemos pensar, si es que uno se quiere, porque a veces también aparece esto, bueno, que me quiero mudar, que quiero cambiar de trabajo. No hay que tomar decisiones cuando uno está en un periodo de crisis. Y pensemos que un duelo es una situación de crisis que uno está atravesando. Entonces, atentos, ¿no? Seamos contemplativos con nosotros mismos y démonos tiempo, que el tiempo ayuda a cicatrizar las heridas y a poder estar mejor. Y también tener en cuenta cuando hay personas que están pasando por un proceso así y uno se percata que tienen conductas autodestructivas o que lastiman a otros, también esos son ítems y cosas para tener en cuenta, como para poner un freno o para buscar ayuda, para hablar con amigos, para hacer recurrir al psicoanálisis para ver cómo manejar esta situación. Pensemos que somos personas vulnerables, sensibles, y que es difícil atravesar este tipo de situaciones y que necesitamos ayuda. No querramos o pensemos que solos tenemos que poder con todo, porque no es así. Recuerden que no tenemos el control de todo, solo de algunas cosas, por lo cual necesitamos ayuda y es bueno reconocer y pedirla cuando lo consideremos oportuno. Así que bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Es muy largo, como todos los temas que se suelen tocar. Así que bueno, veremos cuál es el tema siguiente para el próximo sábado. Les mando un beso gigante. Espero que tengan una hermosa semana. Y recuerden lo que siempre digo. Sé que es pesado, sé que es complejo, que cuesta mucho llevar adelante esta cuarentena, porque son muchos días. Pero pensemos que un día más de cuarentena es un día menos que falte para estar abrazados y poder compartir con las personas que queremos. Pensemos en todo el tramo que venimos pasando con mucho esfuerzo y que falta menos para llegar. Miremos para adelante y no miremos para atrás. Solo con la idea de poder mejorar, miremos para atrás. Bueno, cada día es un día nuevo para poder proponernos hacer cosas nuevas e interesantes y que nos ayude a sobrellevar lo cotidiano. Les mando un beso grande, gigante, y un abrazo virtual a todos. Y gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado a las 15 horas.